Hola compañeros, el día de hoy quiero mostraros la última actualización de la aplicación, que en este caso es la versión 11. En esta aplicación, entre otras cosas, se ha añadido la posibilidad de flashear zips de binarios y firmwares creados a medida en una página web que más adelante os voy a enseñar. Eh, Antes de usarla, recordaros que también es compatible hacia atrás, es decir, que lo que habéis hecho antes con los firmwares y los .bin sigue funcionando perfectamente, pero yo recomiendo que ahora en adelante utilicéis el método de los zips. De esta forma tenéis como la última versión y tenéis la posibilidad de olvidaros de hacer el downgrade de la 1.4.1 a la 1.4.0, ya que en cada zip hay una versión encriptada y una versión no encriptada, y directamente se pasa de la versión que estéis, no importa si es la 1.4.3 o la 1.3.8, a la de destino. Y la aplicación misma decide qué instalar para no obtener ningún brick. Bueno, para empezar, os quiero decir que yo no soy responsable de lo que hagáis con esto. Respeten la ley, no conduzcan malamente, siempre con cabeza. Y también deciros que no quiere decir que por estar la aplicación con los Civi con un poco más de seguridad, no quiere decir que flashéis todo lo que encontréis por internet. Tenéis que saber exactamente de dónde sale lo que estáis flasheando y también conocer las consecuencias de lo que estáis flasheando. Más adelante os explico. Para generar un firmware a medida, vamos a esta página web, m365.botox.bz. Hay versiones en español, en francés y en alemán. Eh, Hay algunos presets, por ejemplo, está el preset del Dioc, o por defecto sería este, nada activado. Le damos al Dioc, que es como el que yo siempre he usado y el que recomiendo. Eh, la versión, la versión realmente introduce mejoras y cambia algunas otras cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer un custom firmware en la 1.4.3. ¿Qué puedo cambiar aquí? Puedo cambiar la velocidad máxima del patín. Recordar que la velocidad máxima física que da el patín es alrededor de 30 a 31 kilómetros por hora. O sea que así coloquéis aquí 50, el patinete va a llegar a 30 y no va a dar más. Es como si metéis el acelerador a fondo del coche y llega a la línea roja y no da más. La velocidad en ecológico. Como su nombre dice, cuando activáis el modo eco, pues iríais a esta velocidad, 20 kilómetros por hora. La velocidad de arranque. Esto quiere decir, antes de que el motor del patín empiece a funcionar, tenéis que ir a cierta velocidad. Os montáis en el patín, dais una patada y ya circuláis y ya aceleráis. Es como el funcionamiento normal. Realmente es una, una, un- una seguridad añadida, ya que, por ejemplo, si estáis en parado y le dais al acelerador y empieza a girar, pues puede ser peligroso. Especialmente si hay niños chicos, si hay gente que pone a tocar y no sabe realmente lo que es el patín. Lo podéis subir o lo podéis bajar. Yo lo he dejado en 2 kilómetros por hora y realmente está muy bien porque sirve mucho cuando estáis en la calle y, por ejemplo, vais a bajaros del patinete, camináis, os montáis, aceleráis. Si este valor está muy alto, pues entonces tienes que patear más rápido para que empiece a funcionar el patín. Aquí ya empezamos con algo más interesante, la potencia. Esto es una constante que hay dentro del firmware. Esta constante es inversamente proporcional a los vatios, a la fuerza que tiene el patín. Por defecto está alrededor de 51.000, quiere decir alrededor de los 500 vatios, que lo que da de pico. Y a partir de aquí nosotros podemos bajar esta constante y obtener más fuerza del patín. Quiere decir que si por ejemplo colocáis 25.787, que es el custom firmware ruso, obtenéis la máxima potencia que da el patín sin dañarlo, entre comillas. ¿Por qué quiero decir entre comillas? Porque entre más fuerza
y más lo modifiquéis para obtener más electricidad, más consumo de potencia, se va a degradar más rápido en general el patín. ¿Por qué? Las baterías se van a calentar más, significa que con el tiempo se va a degradar más y os va a dar cada vez menos autonomía. El motor se va a calentar más, así que eventualmente puede romperse. Y eh, también la controladora puede reventar porque puede pasar demasiada corriente por sus pistas y se han roto algunos transistores y cosas por el estilo. Recomendación, nunca bajáis de 32.000. En el DIOC, por ejemplo, nosotros lo tenemos en 40.000. Es una mejora de un 25%, más o menos. Eh, Quiere decir que os va a dar más fuerza, pero sin ser demasiado brusco y sin ser demasiado al límite. ¿Quiere decir que sea 100% seguro? Hombre, seguro no es totalmente seguro, porque hay que tener en cuenta que estamos llevando el patín fuera de su diseño, teniendo en cuenta que se ha probado, por ejemplo, el custom firmware ruso y el patín tira un tiempo sin dar problema, pues creemos que 40.000 está muy bien y da un poco más de potencia, no se va muy lejos de la especificación original. Y vamos, yo llevo usándolo desde siempre este firmware, el DIOC, y realmente no he tenido ningún problema. Hay gente que se queja de que con el DIOC no es suficiente. Por ejemplo, si vivéis en algún sitio muy empinado y necesitáis subir cuestas, bajar cuestas, entonces lo suyo es reducir esta constante. Recomiendo que nunca bajéis de 32.000. Pero bueno, yo por ejemplo en plano, en llano, que yo donde vivo no suelo usar muchas cuestas, con esta constante me va muy bien. Tiene un plus de potencia que cuando lo he necesitado se ha notado y no es tanto. Hay que tener en cuenta que entre más subáis esto, más potencia se le va a meter al motor, pero más potencia vais a sacar de la batería. Quiere decir que es un compromiso entre autonomía y potencia. Así que si colocáis esta constante demasiado baja, vais a perder autonomía. Las siguientes funciones, esto realmente yo no lo uso, podría ser útil en caso de que, si os gusta, eh, cuando tenéis activado el modo crucero, si dejáis el acelerador 5 segundos en una posición, el patín va a coger esa velocidad y se va a ir a esa velocidad. Y aquí lo que podéis hacer es que se active en menos tiempo o en más tiempo. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando vais en modo normal y cambiáis a modo eco, para que surta efecto ese cambio, tienes que soltar el acelerador y volver a acelerar. En este caso, si lo activáis, no va a cambiar automáticamente y vas a notar la desaceleración inmediata al cambiar de modo. Realmente no lo recomiendo. Encender en modo eco, esto es más que todo como medida de seguridad. Si por ejemplo lo usa alguien que no tiene mucho equilibrio, entonces siempre que encienda el patín va a estar en modo eco, va a tirar un poco menos y de tal forma pues no va a llevarse sorpresa de que acelere y acelere más de lo que él cree. Esto también es interesante, el acelerador del ruso, bueno, el algoritmo de aceleración ruso, que se conoce coloquialmente como el acelerador ruso. Eh, este acelerador es bastante curioso. El acelerador de fábrica, el comportamiento del acelerador que viene por defecto en el patín, es un acelerador por velocidad. Es decir, que si aceleráis al 50%, os va a dar el 50% de la velocidad del patín. Con el acelerador presionado a la mitad de su recorrido, si el patinete lo hemos configurado aquí arriba a 30, por ejemplo, pues entonces nos va a dar 15 kilómetros por hora y vamos a ir a 15 kilómetros por hora. ¿Vale? Si colocáis acelerador por potencia, entonces, si aceleráis al 50%, os va a meter el 50% de la potencia que le pueda meter al motor. Por ejemplo, si el patín está a 500 vatios pico, pues va a meter 250 vatios, por ejemplo. Quiere decir que vais a ir acelerando, 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 acelerando hasta que el patinete no dé más.
Eh, a mucha gente le gusta este método de acelerar porque recuerda mucho la conducción de un coche, porque es como darle gas, darle... Sí. Entonces, el problema de esto es que es más difícil, por ejemplo, si soléis ir por sitios que tengan muchos resaltos y vibre mucho el patín, el acelerador por velocidad os puede fastidiar un poco porque, claro, es difícil mantener el dedo fijo en una posición. El acelerador por potencia reduce un poco esto, pero también es cuestión de acostumbrarse. Si os gusta uno o os gusta el otro, pues no cambiéis tampoco sin necesidad. Lo siguiente que tenemos aquí curioso, el voltaje límite de la batería. Esto es para gente que instale baterías de 12 celdas en serie, que en lugar de hacer 41 voltios haya 52. Bueno, 52 no, un poco menos de 52, tiene aquí su... Pero bueno, el caso es que si este voltaje de entrada sube a más de 52 voltios, os sale un error. Normalmente si sube a más de 41 voltios, que es la batería de fábrica, sale un error. Si no cambiáis esto y instaláis una batería grande, pues va a saltar un error, pero simplemente cambiando esto se arregla. Lo podemos dejar parcheado porque realmente no es que se note, a no ser que cambie la batería y tampoco hay ningún problema. Y el resto de opciones, pues son, como su nombre lo dice, estas últimas dos son más que todo de pruebas, no recomiendo que las toquéis. Es más, esta última no tenéis por qué tocarla, a no ser que habéis hecho una BMS, así que esas últimas dos no recomiendo que las cambiéis. Una vez tenéis ya lo que deseáis cambiar en el firmware, os deis a parchear. Descargáis lo que os sale de ahí. Recordéis el nombre 389, no es mi caso. Y nos vamos a nuestra aplicación. Aquí flasheamos como siempre. Encendemos el patín. A ver si lo logro encender. Encendemos el patín. Y le damos a conectar. Y seleccionamos nuestro patín como siempre. Ahora, si por ejemplo intentamos abrir el binario, lo primero que nos va a predecir que primero tenemos que chequear la versión. Esto es muy importante porque aquí es cuando la aplicación se da cuenta si necesitáis el binario encriptado o el binario sin encriptar. Como sabéis, a partir de la 1.4.1 todos los binarios vienen encriptados. Quiere decir que si intentáis flashear un binario anterior, no os iba a dejar. Y esto incluye, apareció un peligro aquí, porque se hizo un binario para hacer el downgrade de la 1.4.0, de la 1.4.1 a la 1.4.0, que funciona muy bien si estamos en la 1.4.1, pero si resulta que estamos debajo de la 1.4.1, por ejemplo en la 1.4.0 o en la 1.3.8, y aplicamos ese downgrade, lo que va a hacer es coger el binario encriptado y meterlo tal cual en el microcontrolador. Y quiere decir que lo estamos metiendo realmente basura. Y el patinete se va a quedar frito, o sea, lo encendéis, va a parpadear y se va a apagar al rato. Eso es lo que conocemos como un brick. La forma de solucionarlo, pues con cable, hay varios videos, a lo mejor más adelante enseño cómo hacerlo. Necesitáis un programador especial. Entonces, esta aplicación le damos a chequear versión y por ejemplo mi patín está en la 1.4.3. Quiere decir que va a necesitar un binario encriptado. ¿Por qué sale este mensaje? Bueno, si tenéis binarios de los que se usaban en la aplicación anterior, van a seguir funcionando. Pero si, por ejemplo, intentáis flashear un binario que no es encriptado, no os va a dejar. Pero con los zips es más fácil porque en cada zip hay dos binarios, uno encriptado y uno sin encriptar. Entonces, la aplicación selecciona automáticamente el que necesitáis y lo instala. Así de fácil, no tenéis que preocuparos por hacer downgrade ni nada más. Vamos a abrir un binario, por ejemplo. Yo acabo de hacer una descarga, así que tiene que estar en descargas. Tengo aquí algunos binarios que he probado en muchos
muchas veces. Entonces vamos a ver la descarga, en este caso, este mismo. Vale. Y lo flasheamos. En este caso no lo voy a flashear porque no lo veo necesario. Ahora, con el mismo binario, apago un patín que tengo y enciendo el otro, por ejemplo. Vale. Ahora, una vez me conecte, si me logro conectar. Vale, me he conectado. Chequeamos versión. Vemos que este está en la 140, es decir, que no necesitaría encriptado. Si vamos a abrir un binario y abrimos exactamente el mismo, descargas, 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 aquí está. Vamos a ver que nos seleccionó el que está sin encriptar. En la primera prueba nos seleccionó el encriptado, por ejemplo. Y aquí podemos flashear. Y esperamos que termine el proceso como normalmente lo hacemos. Y una vez que termine, le damos a chequear versión para saber si todo está bien. Normalmente en la aplicación original, en el Mi Home, cuando vais a actualizar, por ejemplo, de la versión 1.4.0 a la 1.4.1, como es el cambio de los binarios no encriptados a los encriptados, ahora mismo que estáis en la 1.4.3, que ahora mismo está la 1.4.3 disponible, lo que hace la aplicación es actualizar primero de la 1.4.0 o de la que estéis a la 1.4.1 y a partir de la 1.4.1 ya aplica el binario encriptado. Hemos visto que ha terminado, chequeamos la versión y ahora nos está diciendo que vamos a necesitar un binario encriptado. Lo bueno de esto es que ya no tenemos que preocuparnos de hacer el downgrade, pero bueno, me refiero, no tenemos que preocuparnos de hacer el downgrade si utilizamos los zips de la página. Si necesitáis usar los binarios, los .bin, en ese caso sí habría que hacer el downgrade. Pero no hay que preocuparse mucho, ya seleccionáis la versión que queráis, la modificáis como deseéis y nada, a disfrutarlo. Pues eso es todo lo que quería contaros el día de hoy. Espero haya solucionado muchas dudas. Yo creo que a esta altura mucha gente ya debe saber que los patinetes nuevos, especialmente los de versión europea y los que se han comprado en el transcurso del último año, ya todos vienen con dos fusibles. Así que ya lo de los dos fusibles era antes. Eh, También las baterías han cambiado un poco por el tema de, no sé, por abaratar los precios. Así que hay que también tener suerte con la batería que os toque. Y nada. También, una cosa que quería comentar, las ruedas de 10 también. Es una nueva modificación que se está haciendo, son ruedas de 10 pulgadas. La verdad que está muy bien. Yo lo tengo en mi patín y va muy bien. Y bueno, ahora sí me despido. Espero haber sido de ayuda y que os haya gustado. La, la página web la dejo en la descripción del vídeo. Y por favor, si queréis donar algo por el trabajo que esto ha implicado, realmente lo he hecho en el tiempo libre, pues cualquier donación es bienvenida. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego, compañeros.